Sí, doctora. Bien, chicos, entonces, esta glándula es muy interesante, ¿no? Entonces, en esta viñeta ya les dice lo que hacen. Son así como, son las glándulas que producen secreciones de diferentes hormonas, cuya función va a estar en hacernos luchar o huir, ¿no? Vamos a verlas mediante los diferentes mecanismos que vamos a tener esto. Pero, entonces, las glándulas suprarrenales se encargan ante una situación de estrés, vamos a quedarnos, vamos a luchar porque nuestro cuerpo va a garantizar la biodisponibilidad de los metabolitos, la energía y todo eso que bombea la sangre a nuestros músculos y todo ello para luchar ante esa situación de estrés, o vamos a huir, ¿no? Nuestro cuerpo, ya nuestro raciocinio, quizá un poco va a decidir si tenemos oportunidad en esta pelea, vamos a luchar. Si no la tenemos, pues lo correcto sería huir, ¿no? Entonces tenemos a las glándulas suprarrenales, que son dos glándulas que se encuentran sobre los riñones, no son parte del riñón, están separados por una fascia, ¿ya? Cada una en su sitio, y tienen las dos diferentes formitas, ¿no? La izquierda en forma de semiluna y la derecha en forma piramidal, como estamos viendo ahí. No es al azar que se les ha puesto así. Están en la zona retroperitoneal, junto con el riñón, ¿no? Todo eso. Están cubiertas de grasa perirrenal, bastante protegidas, ¿no? Son glándulas bien pequeñitas también, eh, están protegidas como lo está todo el riñón, ¿no? En cuanto a su irrigación, tenemos tres diferentes, a pesar de su tamaño tan pequeño, tenemos tres diferentes arterias suministrándole nutrientes y oxígeno. La arteria frénica inferior izquierda, que va a alimentar la parte superior de la glándula, la arteria suprarrenal media izquierda, que pues la parte media, y la parte inferior de una ramita de las arterias renales salen las arterias suprarrenales inferiores. Eh, si nosotros hacemos un corte, ¿no?, a esta glándula, lo que vamos a encontrar es que está formada pues por una corteza. Déjenme ver. Tenemos la parte más externa, que es la parte de, bueno, esta es la fascia que le cubre, ¿no? La parte de la fascia, pero el 90% de la glándula es la corteza suprarrenal. Mientras que al centro, el 10% de la glándula nomás es la médula suprarrenal, ¿no? La corteza suprarrenal estamos viendo que se origina en el mesodermo, mientras la médula se origina en el ectodermo. Y del ectodermo hay que recordar que pues, se desarrolla el sistema nervioso. Entonces tiene mucho que ver con la inervación nerviosa. La médula suprarrenal recibe mucha nerviosamente, ¿no? Incluyendo el miedo, pues la ira, ese tipo de manifestaciones. El dolor van a estimular a la médula suprarrenal por su mismo origen, ¿no? Hay mucho contenido neurológico. En cambio, la corteza suprarrenal es netamente más glandular, ¿no? Hasta el tercer año, como estamos viendo ahí, la corteza solamente tiene dos capas de sus tres finales, ¿no? Entonces, hasta el tercer año solamente hay dos capitas, que son la glomerular y la fascicular, que son las capas más externas. A partir del tercer año se empieza a desarrollar recién la capa reticular, ¿ya? Que va a tener su maduración a los 8 años aproximadamente. ¿Y por qué esta capa retrasa su aparición, su formación? Porque se va a encargar de la parte hormonal sexual. Entonces, hasta el tercer año de vida, como que pues su efecto es innecesario, ¿no? Entonces, a partir de ahí recién, y cuando iniciamos la pubertad, pues a los 8 años no estamos terminando la niñez y vamos a entrar a la pubertad, ahí es que se van a empezar pues a recién darse los cambios sexuales, ¿no? Las características sexuales externas. Y ahí recién juega un rol importante la capa reticular. Por eso, antes es imperceptible su función. Si hacemos un corte más de lo que estamos viendo a la glándula propiamente dicha, vemos de lo que les estaba hablando. Estas dos capas, que son las primeras en desarrollarse,
la capa o zona glomerular, ¿no? Y la capa o zona fascicular. Y esta reticular que estamos quedando en que recién a partir del tercer año se va a desarrollar hasta los 8 años que ya tiene su maduración completa y va a empezar su secreción mucho más importante. A nivel de la zona glomerular, que acuérdense, pues glomérulo pues es algo redondeado, ¿no? Justamente así se ven las células, ¿no? Bastante redondeadas, simulan glomérulos, por eso es que se llama zona glomerular. Ahí se producen los mineralocorticoides como la aldosterona, que es la que vamos a ver ahora. La segunda capa se ve más fascicular, así como estas barras, ¿no? Entonces, porque tiene esa disposición, pues se llama fascicular, y ahí es la capa pues más gruesa y que produce más hormonas, produce los glucocorticoides en la capa fascicular, ¿no? El cortisol es el que más conocemos. En la zona reticular, que es más como una red, ¿no? De reticular, ¿no? Como una red. Ahí se produce los andrógenos, como estamos viendo ahí, y una parte también, cuando están de la zona de transición sobre todo, forma un poco de cortisol, ¿no? Pero después es en mucha menor cantidad. La zona fascicular es la que forma el grueso del cortisol que nosotros necesitamos, pero si se les pregunta en el examen, por ejemplo, la zona reticular, ¿qué tipo de hormonas produce? Hay que decir todo lo que produce, los andrógenos, como la dihidroepiandrostenediona, ¿no? Y el cortisol también, que es producido en esta zona, ¿no? Finalmente, la capa medular, que hemos dicho que representa el 10% de la glándula y que se viene a desarrollar a partir del ectodermo, está produciendo epinefrina y norepinefrina, o también llamadas adrenalina y noradrenalina. Ahí tenemos un corte, bueno. Aquí vimos la viñeta, ¿no? Aquí vemos la viñeta que les algunos apuntes. Pero digamos que ese es el dibujo, ¿no? Pero histológicamente así es como se ve realmente, ¿no? Nosotros lo vemos al microscopio, preparamos la lámina, la zona glomerular, como les decía, así células más redondeadas como glomérulos. La zona fascicular ya tiene una disposición en fascículos o en pues, columnas, ¿no? Como estamos viendo ahí. Y la zona reticular, que es un poco más escalar, como una red, ¿no? Entonces es literalmente como se ve en un corte histológico. Recordar que las hormonas de las glándulas suprarrenales se forman a partir de un único precursor, que es el colesterol, ¿ya? Como estamos viendo ahí, vemos diferentes formulaciones bioquímicas, ¿no? Donde a partir de colesterol, pero en todas, pero por diferentes sustancias, se van terminando convirtiendo en las diferentes hormonas, ¿no? El colesterol termina siendo aldosterona en la zona glomerular, el colesterol termina siendo cortisol en la zona fascicular y el colesterol termina siendo androstenediona o DEA en la zona reticular, ¿no? Entonces, todos parten del colesterol. Así que es notorio, pues, predecir que en situaciones de mucha baja de colesterol, ¿no? Donde los pacientes tienen muy poco colesterol disponible, se empiezan a alterar también estas hormonas, ¿no? Un caso particular son las pacientes con caquexia, ¿no? Los pacientes con bulimia, no con bulimia, con anorexia nerviosa, por ejemplo, ¿no? Que incluso llegan a perder la regla estas personas, ¿no? Tienen una suerte de enfermedad de Addison, ¿todo por qué? Porque no tiene precursores para formar este tipo de hormonas, ¿no? Sus niveles de colesterol son tan bajitos que no tienen cómo formar estas hormonas, así que es importante reconocer este hecho, ¿no? Entonces, ya conociendo a las glándulas suprarrenales, pasamos a las diferentes hormonas que producen, ¿no? En la zona glomerular tenemos a la aldosterona, ¿no? Es un mineralocorticoide
La función principal de la aldosterona es una similar a otra hormona que tenemos más arriba, que se va a producir en la hipófisis, ahorita me van a decir cuál, pero esta regula el equilibrio de hidroelectrolítico del agua y de los electrolitos a nivel de plasma, ¿no? Su estimulante principal es la disminución de la volemia. Cuando a través del riñón, que es el informante, ¿no?, informa que hay una disminución de volemia porque ha disminuido el líquido o porque hay demasiado soluto, o sea, hay hiperosmolaridad, que ya conocemos el concepto. Aquí es donde es la señal de activación de la liberación, formación y liberación de aldosterona. ¿Qué otra hormona hace algo parecido, chicos, que responden ante la volemia, la disminución de volemia? La antidiurética. Exacto, muy bien, ¿no? Que es en la neurohipófisis, la ADH o hormona antidiurética, que también responde ante la volemia. Y el poder del ADH es mayor al de la aldosterona, pero van por ahí también, ¿no? Entonces, ambas son necesarias. Si una falla, siempre va a haber una, se va a sentir en la medición de la presión, ¿no? Entonces, la aldosterona, nosotros también, seguramente ustedes que están llevando cardio, que están llevando general, que están llevando farma, van a reconocer a esto al eje del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Es todo un eje, se van activando una cadena hormonal, una cadena de sustancias que van a llevar a la corrección de esta disminución de volemia, ¿no? Y una de las, o mejor dicho, la última, la final de ese eje renina-angiotensina es justamente la aldosterona, que es esta hormona que se produce en la corteza suprarrenal. Ahorita vamos a ver ese, una vez lo veremos. Entonces, el riñón es el primero en avisar, porque a él va a llegar pues el volumen que está transcurriendo por nuestro cuerpo. Si hay una disminución de volumen, va a haber una hiperosmolaridad y por lo tanto el riñón al toque va a saber, ¿no?, que está sucediendo eso. Así que el riñón libera renina, ¿no?, una hormona que es pues, hasta tiene el nombre del riñón, pues renina, ¿no? La renina se va a unir a una sustancia que la va a potenciar y que es producida en el hígado, que es el angiotensinógeno, ¿no? Los dos se unen y forman la angiotensina 1, ¿no?, que es un vasoconstrictor. Desde la angiotensina 1 nosotros ya podemos eh, vasoconstreñir todo, pues, todo nuestro sistema vascular y por lo tanto optimizar ese poco volumen que tenemos, ¿no? Porque en ese momento, pues claro, se van a activar otros mecanismos como el mecanismo de la sed para que tomemos más líquido y recuperemos el volumen. Se va a activar a nivel renal el mecanismo de retener el líquido y no formar orina, retenerlo ahí para que no se siga perdiendo el volumen. Pero a su vez, esta disminución de volumen, pues para que se optimice y llegue desde la punta del pelo hasta la punta del pie, todo pues el torrente sanguíneo, los vasos van a necesitar contraerse, ¿no?, para optimizar la llegada del volumen. Y entonces, justamente desde ahí ya está pasando esto, desde la angiotensina 1, ¿no? Pero la angiotensina 1 puede llegar a tener 10 veces su poder vasoconstrictor si se une a la enzima convertidora de angiotensina, que es una sustancia producida en el pulmón, ¿no? Y ahí es que pues apunta la industria farmacéutica en los pacientes hipertensos. Ustedes conocen los IECAS, los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, que seguro lo están viendo en farmacología, que anula esto, ¿no? Anula esta sustancia producida en el pulmón, entonces no permiten la conversión de la angiotensina 1 a la angiotensina 2, así que se queda en angiotensina 1, su poder es vasoconstrictor, es muy leve, pero lo tiene, ¿no? Pero en una situación normal, la angiotensina 1 se une a la enzima convertidora de angiotensina, convirtiéndola en angiotensina 2, que sí tiene 10 veces más poder vasoconstrictor. Entonces aquí sí se siente la vasoconstricción. Por lo tanto, se optimiza el uso del volumen, aumenta la presión arterial en respuesta, ¿no? Y pues esta angiotensina 2 va a activar finalmente la aldosterona, ¿no? La aldosterona, ¿qué va a hacer?
va a actuar a nivel renal. Absorbe sodio, absorbe agua, justamente eso que estamos viendo ahí, aquí también lo dice, ¿no? Absorbe sodio, absorbe agua, y mediante esta reabsorción, sobre todo del agua, va a aumentar la volemia. Esto a nivel de túbulo contorneado distal y túbulo colector, ¿no? Por otro lado, va a ayudar a la eliminación de potasio. Entonces, esto es lo que hace la aldosterona. Responde ante la disminución de volemia y pues es parte de la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, y su acción va a terminar mediante toda esta cadena de acciones del eje, va a terminar aumentando la volemia. Eso es es la respuesta que se quiere obtener, ¿no? Ante disminución de volemia hay que restaurar la volemia otra vez, y lo hace mediante esas funciones. Bien. Entonces ya pasamos a la patología de, la, de esta zona, ¿no? Ahora es raro que alguna enfermedad sea tan selectiva, ¿no? Porque estamos viendo que toda la corteza suprarrenal, pues, es, es pequeñísima, ¿no? Pero hay diferentes zonas que forman diferentes sustancias. Pero la alteración en uno, por ejemplo, un tumor, pues va a afectar a toda la corteza suprarrenal, ¿no? No va a ser selectiva con la zona glomerular o la zona fascicular o la zona reticular, ¿no? Pero sí hay situaciones muy específicas de cada uno, ¿no? En cuanto al hiperaldosteronismo, aquí que es lo que vamos a ver primero, que es una hipersecreción selectiva de aldosterona, tenemos el primario y el secundario, ¿no? El primario también se llama enfermedad de Cohn, ya es un trastorno genético, ¿no? Es un adenoma selectivo de la zona glomerular, solo es un 1% de casos, es una enfermedad extraordinariamente rara, pero ante la respuesta de este adenoma que produce mucha aldosterona, pues lo que va a hacer es exagerar esta respuesta, ¿no? Constantemente, aunque el volumen en el cuerpo esté normal, el hiperaldosteronismo va a estar produciendo constantemente más reabsorción de agua, más reabsorción de sodio, va a impedir que se gaste la volemia, la va a retener los líquidos y va a promover la eliminación de potasio, pues, ¿no? Entonces va a haber una tríada clásica, la hipocalemia o hipopotasemia, también se le llama, ¿no? Porque constantemente la aldosterona está haciendo perder potasio, ¿no? Va a haber una hipertensión arterial, porque pues a pesar de que el cuerpo tiene un buen volumen, constantemente el eje renina-angiotensina-aldosterona va a estar activado y va a promover, aunque no lo necesite, la vasoconstricción, porque es su función. Entonces, la vasoconstricción en una situación de un paciente normal, pues le va a producir hipertensión arterial, ¿no? Y además va a producir alcalosis metabólica, ¿no? Y en los laboratorios se va a ver eso. Tenemos esta situación que es el 99% de hiperaldosteronismo, que es el hiperaldosteronismo secundario, ¿ya? Tenemos el primario, que es la enfermedad de Cohn, que netamente afecta la zona glomerular mediante la producción de un adenoma que hipersecreta aldosterona. Eso es lo rarísimo, pero lo mucho más frecuente es un hiperaldosteronismo secundario a la sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué situaciones van a promover constantemente y patológicamente que la aldosterona se esté produciendo y produciendo y produciendo? Una de ellas, el uso de diuréticos, ¿no? El uso de diuréticos, que es una situación que se usa mucho en pacientes cardíacos, en pacientes renales, en pacientes hipertensos, constantemente hace perder volumen, pues, ¿no? El diurético aumenta la producción urinaria, entonces hace perder volumen. Y esta señal de pérdida de volumen, pues es una constante para que se produzca la aldosterona. Entonces eso es muy lógico, ¿no? Entonces si nosotros orinamos más, la aldosterona va a producirse más en respuesta para tratar de compensar nuestro volumen. Entonces el uso de diuréticos es una de las formas. Otras son ciertas enfermedades
que simulan una hipovolemia, pero no es por pérdida de líquido habitualmente, sino es por mal manejo del volumen. En la insuficiencia cardíaca se da esto, pues el corazón no puede bombear adecuadamente el volumen que le llega, ¿no? Entonces se empieza a hipertrofiar, se hace más grande, más inefectivo, la sístole y la diástole se comprometen, entonces su bombeo es muy pobre, ¿no? Ya funciona un 40%, 30%, qué sé yo, ¿no? Entonces, este pobre bombeo va a producir, pues, que este exceso de líquido se vaya, no se pueda eliminar adecuadamente y se vaya reteniendo, ¿no? Por eso el paciente cardíaco tiene edemas, tiene retención de líquido, tiene derrame pleural, ¿no? Ese líquido, ese exceso de líquido se va al tercer espacio, ¿no? Sale del torrente sanguíneo y se va al tercer espacio. Entonces, cuando hablo de tercer espacio, hablo pues de retención a nivel de la piel, a nivel en cavidades, a nivel pleural, puede haber incluso una cirrosis cardíaca, incluso que lleve una falla hepática y se exprese como ascitis. Y ahí va el segundo ejemplo. La cirrosis hepática también simula una situación parecida, ¿no? Entonces, la ascitis, que es este extravasamiento del líquido que se va a un tercer espacio, en este caso el peritoneo, ¿no? Eh, entonces, para el cuerpo interpreta esta situación como que no hay suficiente volumen dentro del torrente sanguíneo, tanto la insuficiencia cardíaca como la cirrosis hepática y el síndrome nefrítico también. En el síndrome nefrítico se pierden proteínas, disminuye la presión oncótica y eso hace que el líquido extravase pase de los vasos sanguíneos a terceros espacios, ¿no? Igual que en la insuficiencia cardíaca, el paciente está edematizado, ¿no? Puede tener derrames pleurales, entonces más o menos comparten por diferentes caminos la misma fisiopatología. Pero en conclusión, el cuerpo interpreta esta situación de mal manejo de volumen como que hay una hipovolemia, porque ciertamente el paciente puede estar encharcado, lleno de líquido. Tú lo ves, es una bolsa de agua, tiene godet por todas partes. Cuando le aprietas está lleno de edemas y de fobias, ¿no? Pero ese líquido no está dentro de su torrente sanguíneo, está en un tercer espacio, está fuera. Así que esa es una señal constante para la aldosterona de que hay hipovolemia. Así que pues se produce más y más y más, ¿no? Entonces, estas son las situaciones de hiperaldosteronismo secundario. La sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bien. Algo, bueno, también con cierta frecuencia lo vemos, es el hipoaldosteronismo, en el que va a suceder todo lo contrario al hiperaldosteronismo, ¿no? Cuando el hipoaldosteronismo pues va a ocurrir por un defecto en la misma glándula, lo llamamos primario, ya sabemos, como en todas las demás, ¿no? Entonces hay enfermedades que dañan a la glándula suprarrenal. La enfermedad de Addison es la más conocida, ¿no? Algunos defectos genéticos también pueden afectar eh, selectivamente a la glándula, ¿no? Secundario por alteraciones, sobre todo de riñón, ¿no? La nefropatía diabética es una de estas situaciones. Ante un deterioro de riñón a causa de la diabetes, que el riñón termina esclerosándose, o sea, inactivándose poco a poco el riñón, su tejido se va haciendo más fibrótico, más inefectivo, como que se va desgastando a raíz del daño diabético por la hiperglicemia. Entonces, ¿qué es lo que no va a producir el riñón? Si el riñón se malogra, no va a producir renina, que es el primer paso de toda la cadena del eje renina-angiotensina-aldosterona. Y si no se produce renina, no se va a producir aldosterona, ¿ya? Entonces, situaciones que dañen el riñón, este es el ejemplo, nefropatía diabética, pero también, por ejemplo, un lupus, ¿no? Cualquier enfermedad, una nefropatía hipertensiva también. Cualquier enfermedad que deteriore o sea causa de una insuficiencia renal crónica, va a llevar al paciente a que sus niveles de renina caigan o sean totalmente nulos, y si esto llega a pasar, va a afectar directamente a la aldosterona, porque no va a tener la señal de que se produzca aldosterona, que tiene que empezar con la renina, eje renina, angiotensina, aldosterona. Entonces no va a seguir todo ese camino.
¿Ya? Entonces tenemos estas dos situaciones y también un pseudo hipoaldosteronismo, ¿no? Por resistencia de los tejidos. Entonces, si hay poca aldosterona, va a ocurrir todo lo contrario a lo que conocemos, ¿no? Va a haber hiponatremia porque eh, va a disminuir la reabsorción de sodio, va a disminuir la reabsorción de agua. En lugar de aumentar el volumen se sigue perdiendo. O sea, no va a haber una señal de recuperación de volumen. Pues lo que sea que esté perdiendo el volumen, ahí va a seguir porque la aldosterona no va a poder hacer su función, ¿no? Y pues ya no se elimina potasio, sino que el potasio pues se va a empezar a retener. Así que vamos a tener hiponatremia, vamos a tener natriuresis, pérdida de sodio por la orina, vamos a tener hiperpotasemia, ¿no? Y vamos a tener hipovolemia. ¿Y en qué se va a traducir la hipovolemia? En disminución de la presión arterial, ¿no? A raíz de todo esto, estos pacientes con hipoaldosteronismo son hipotensos. Cuando tengamos un estudio de un paciente con hipotensión, dentro del estudio tenemos que tener dosaje de aldosterona. ¿Mm? Bien. De la parte de los mineralocorticoides, ¿alguna pregunta, chicos, o está claro todo? ¿Todo claro? Sí, doctora. Ya, chicos. Entonces pasamos a la que es un poquito más divertida, el cortisol, ¿ya? Los glucocorticoides, con el cortisol a la cabeza, que es una hormona cuya función ha revolucionado, por decirlo de alguna manera, la industria farmacéutica. La farmacéutica ha aprovechado las propiedades del cortisol, que son las que estamos viendo ahí, sobre todo una propiedad que es muy poderosa, que es el efecto antiinflamatorio, ¿no? Entonces, el dolor, pues, es igual a inflamación, ¿no? De algún tejido. La inflamación va a producir dolor. Entonces, se utiliza y se abusa mucho de los antiinflamatorios porque la industria farmacéutica ha sacado muchos derivados de los glucocorticoides, ¿no? En diferentes potencias. Incluso tenemos diferentes potencias para diferentes patologías, ¿no? Pero se ha abusado de esto. Pero bueno, es una de sus funciones, el efecto antiinflamatorio, que a su vez es inmunosupresor, pero su función principal del cortisol es garantizar que tengamos los metabolitos suficientes para que nuestro cuerpo reaccione ante el estrés, ¿no? Ayuda al metabolismo de hidratos de carbono, de proteínas y de grasas para garantizar que las células siempre tengan energía, ¿ya? Entonces, en este punto, que es su función principal, comparte también un poco funciones con la hormona de crecimiento, que también nos ayuda a garantizar que el metabolismo corra, o sea, que ayuda al metabolismo de hidratos de carbono, de proteínas y grasas, y también, pues, que la insulina, que ayuda en el metabolismo de hidratos de carbono, ¿no? Entonces, el cortisol, la hormona de crecimiento y la insulina tienen mucho que ver con esta parte de garantizar el metabolismo, ¿no? Por otra parte, las hormonas tiroideas lo que garantizan es que ya que tenemos los sustratos indicados, gracias al cortisol, a la insulina y a la hormona de crecimiento, ya que tenemos todo eso garantizado, que entre a las células y se convierta en energía, ¿no? Eso hacen las hormonas tiroideas, que ya las conocemos. Pero bien, entonces esa es la función y una función muy poderosa de los glucocorticoides. Los glucocorticoides se liberan según el ritmo circadiano. Tienen una liberación máxima a las 6 de la mañana, ¿no? Y tienen otro pico de liberación a las 4 de la tarde. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que pues nos avisan que nosotros después de haber dormido, donde no hemos necesitado utilizar, hemos usado muy poca energía porque se supone que estamos descansando, al levantarnos con el sol, el ritmo circadiano, nuestro cuerpo emite su primer pico de cortisol, justamente para garantizar, bueno, como ahora ya me voy a empezar a mover y voy a empezar a hacer mis cosas, pues tengo que tener los sustratos metabólicos suficientes, ¿no? Y pues ya lo estoy usando durante la mañana, llega la media mañana, ya se empieza a caer los niveles de cortisol,
pero yo tengo que continuar, así que te da un nuevo pequeño pulso como a las 4 de la tarde, ¿no? Es bimodal, te da otro pequeño pulso para que continúes, pues, y ya para llegar a la noche, ya tus niveles de cortisol deberían ser muy bajos y deberías eh, descansar, pues, y ya no, ya guardar tus metabolitos para el próximo día, que así sigue el ciclo, ¿no? Entonces, por eso el cortisol también tiene mucho que ver eh, con la ganancia de peso, con el mal sueño, con las enfermedades cardiovasculares en las personas que hacen trabajo nocturno, ¿no? Entonces, en estas personas el ritmo circadiano está muy alterado, los niveles de cortisol que están diseñados para moverse según el movimiento del sol, ¿no? De la aparición del sol, ya no puede ser eso, porque estas personas están descansando en la mañana, donde se libera el cortisol. Entonces el cortisol tiene que hacer una suerte de liberación de pulsos también en la noche, cosa que no es habitual en ellos. Y pues eso va a tener esas consecuencias, como les aviso, ¿no? Que pacientes con mala calidad de sueño, más tendencia a enfermedades psiquiátricas, mucha más enfermedad cardiovascular a raíz de estos pulsos indebidos de cortisol por su ritmo de vida. Bien, entonces, como les he mencionado, la respuesta, el cortisol, ¿cuál es su estímulo? El estrés. El estrés es el estímulo del cortisol, ¿no? En general, de toda la glándula suprarrenal, el estrés va a estimular, ¿no? Pero sobre todo a la médula y a la parte de la zona fascicular donde se produce el cortisol. Cuando nosotros estamos en una situación de estrés agudo, lo primero que sale, lo más rápido que sale y lo que tiene mucho poder, pero tiene una actividad muy cortita, solamente nos va a durar unos minutos, lo hace la médula, la adrenalina y la noradrenalina, ¿no? A la par se está liberando cortisol, pero la adrenalina y la noradrenalina nos hacen tomar la decisión en el momento. Algo está pasando, me acaban de robar, me acaban de asaltar, me acabo de caer, he visto un accidente, necesito una acción rápida. Entonces ahí se libera un pulso de adrenalina y noradrenalina. Eh, Cuando lleguemos a ese punto les voy a dar un ejemplo muy interesante que nos daban en la pre-universidad. Pero bueno, a la par se libera el cortisol nos garantiza una respuesta más sostenida, ¿no? Se va a mantener en el cuerpo por más tiempo, es una respuesta un poco más pensada, o sea, te va a ayudar todavía a distinguir si luchas o si huyes, pues, ¿no? Entonces el cortisol se libera por más tiempo, ¿no? La resistencia es el cortisol, justo es su reacción de alarma, se liberan las tres. En la resistencia, pues actúa el cortisol y después ya se agotan estas porque el cortisol no puede estar continuo, 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 entonces hay una fase de agotamiento y de recuperación, ¿no? Entonces el estrés se va a notar en los núcleos hipotalámicos de la corteza, perdón, del hipotálamo. Entonces, ante esta respuesta se va a liberar hormona liberadora de corticotropina a nivel de hipotálamo. Esta va a estimular a la ACTH que está en la adenohipófisis, ¿no? La ACTH, adenocorticotropina, y la adenocorticotropina va a ir pues, directamente su acción a las glándulas suprarrenales, que son los efectos que ya estamos viendo, ¿no? Entonces, lo que va a ocasionar el cortisol en este momento es una descomposición de las proteínas, del glucógeno y de la grasa para que el torrente sanguíneo estén disponibles estos metabolitos para todas las acciones que necesitamos, ¿no? Entonces, justo esa es su función principal, la mayor disponibilidad de metabolitos. Pero aparte, secundariamente, aunque no lo necesitamos en ese momento, va a dar otras de sus funciones. Por ejemplo, la menor respuesta inmunitaria, disminución de la inmunidad, porque el cuerpo se va a concentrar en la descomposición de proteínas, glucógeno y grasa. ¿Sí? Va a haber menos citoquinas y menos respuesta inflamatoria. Justo de esto, como les digo, se ha acogido la industria farmacéutica para aprovechar esto. La industria farmacéutica no le interesa la primera parte, la de descomposición de proteínas, glucógeno y grasa. Le interesa la parte de la menor respuesta inmunitaria y menor respuesta y mayor respuesta antiinflamatoria, ¿no?
Bien, entonces vamos a ver ya la patología de esta parte de la corteza suprarrenal. Tenemos al exceso de glucocorticoides. ¿Qué pasa si constantemente se está estimulando la liberación y formación de cortisol? Va a haber el síndrome de Cushing, que nos va a llevar a un agotamiento de las glándulas suprarrenales, que es lo que estamos viendo ahí, ¿no? Va a haber un aumento del ACTH a nivel de la adenohipófisis, que esa es la enfermedad de Cushing, ¿no? Que desde arriba está viendo esta activación. ¿Y a qué nos va a llevar esto? A un aumento de cortisol, ¿no? Y pues externamente, o sea, de forma primaria, el problema va a estar en la glándula, ¿no? De forma secundaria, que es lo más habitual, esto ya es a consecuencia de la industria farmacéutica, que es lo que dijimos, los corticoides exógenos, ¿no? Uno va a la farmacia por un dolor, te recetan dexametasona, que es un tipo de corticoide, tú sientes alivio, porque qué rico, pues que me, que me alivie el dolor, y empiezas a utilizarlo de forma desmedida, ¿no? Cada vez que te duele, tú asocias, este medicamento me ha hecho bien, así que me lo vuelvo a colocar, me lo vuelvo a colocar, me lo vuelvo a colocar. Estás inhibiendo la respuesta natural de las glándulas suprarrenales porque exógenamente hay demasiado corticoide y pues vamos a tener la respuesta inmunitaria, efectivamente, la respuesta antiinflamatoria, pero además estamos estimulando mayor descomposición de proteínas, de glucógeno, de grasa. Aunque el cuerpo no lo necesite, hay abundancia de metabolitos en nuestro cuerpo. Eso nos va a llevar a situaciones de hiperglicemia, ¿no? A situaciones de aumento de triglicéridos en la sangre, a situaciones en el tiempo más largo de aumento de riesgo vascular porque va a haber un aumento de formación de placas ateromatosas. Entonces es una consecuencia que la industria farmacéutica no ha previsto, ¿no? Querían la respuesta antiinflamatoria y perfecto, la estamos teniendo, pero no viene sola, viene con las otras funciones que el cortisol está desarrollando. Así que por aliviarnos un dolor temporalmente, podemos terminar siendo diabéticos, por ejemplo, ¿no? Porque estamos induciendo una hiperglicemia innecesaria a lo largo de las semanas o los meses. Otra cosa que estamos induciendo es que nuestro sistema inmunológico caiga y nos haga más proclives a tener pues enfermedades infecciosas y parasitarias, ¿no? Inducen una suerte eh, de disminución del sistema inmunológico, ¿no? Nos hace más proclives a esto. Bien. Aquí vemos en esa viñeta que están viendo ahí, ¿no? Lo que pasa. A nivel de ojos, cataratas, a nivel de cerebro, depresión, insomnio, psicosis, todo eso que se ocasiona por el exceso de los glucocorticoides, el tejido adiposo que se empieza a redistribuir de forma aberrante, ¿no? Porque constantemente estamos estimulando la salida de los triglicéridos al torrente sanguíneo, la acumulación de la grasa, porque el cuerpo va a tratar de retener todos esos metabolitos, ¿no? A nivel de corazón, pues todas las enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, eh, tenemos edema, pues y bueno, en realidad todas estas alteraciones. Pero ahorita vamos a ver unas fotos de lo que es el síndrome de Cushing, ¿no? El síndrome de Cushing nos da semiología muy rica, muy visualmente, que nosotros vemos a un paciente con síndrome de Cushing y lo tenemos que reconocer de inmediato, ¿no? Las fases en luna llena, como estamos viendo ahí, esa cara redondeada que estamos viendo por la redistribución grasa, ¿no? La aparición de las estrías, porque el paciente va ganando peso rápidamente, a la par que su piel se va haciendo más frágil, entonces se va abriendo, eso va a formar las estrías de esa manera. La jiba de búfalo, que hemos visto, también por la redistribución grasa, la piel se hace más delgada, el músculo se empieza a consumir porque al no encontrar pues, suficiente ingesta de proteínas, ¿qué va a hacer el cuerpo? O sea, acá si hay una acumulación de los corticoides, el cuerpo constantemente va a decir,
No, a ver, yo consumo lo que hay. Acá tengo una reserva de proteínas, así la voy a usar. ¿Y cuál es la reserva de proteínas? El músculo, pues, ¿no? Empieza a degenerar el músculo, sacarle la proteína, por eso el paciente se va tornando de esta forma, ¿no? La masa muscular se ve muy comprometida, ¿no? En los ancianos sobre todo, por el consumo constante de las proteínas, ¿no? Entonces es así como se ve el síndrome de Cushing, chicos. Entonces ahora vemos el otro espectro, ¿no? Ya que hemos visto Cushing, la hiperestimulación de la corteza suprarrenal, ya sea de forma primaria a nivel del mismo de la misma glándula o de forma secundaria, que es una alteración de los ejes más arriba, o exógena, ¿no? Ya sea por cualquiera de las causas. Entonces ahora toca ver qué pasa ya también cuando la corteza está deprimida, pues, ¿no? Cuando no hay suficiente, cuando se ha dañado la corteza o, pues, o las señales no se están dando adecuadamente. Entonces las situaciones en las que se da una enfermedad de Addison son la adrenalitis autoinmune, donde hay una destrucción por autoanticuerpos selectivos para la corteza suprarrenal, entonces destruyen toda la corteza suprarrenal, ¿no? En nuestro país la tuberculosis está a la cabeza, chicos. Hay mucha tuberculosis. Y la tuberculosis también es bien exquisita para atacar a las glándulas suprarrenales. Entonces, la primera enfermedad es tuberculosis suprarrenal, ¿no? Micosis se puede dar en pacientes que están muy inmunocomprometidos, así que pueden dañar también la glándula selectivamente, pues los tumores malignos de las glándulas, necrosis hemorrágica por coagulación intravascular diseminada, es un síndrome, yo no lo conocía realmente, bueno, es epónimo síndrome de Waterhouse-Friderichsen, ¿no? Entonces también es una necrosis selectiva a causa de la coagulación intravascular diseminada, que es una situación catastrófica que se da situaciones de sepsis o de pérdida de sangre rápida, pérdida de volemia, ¿no? Y también, y escuchen esto bien, la suspensión brusca de los corticoides exógenos luego de un uso prolongado, ¿no? Entonces, por eso les vamos a recalcar a lo largo de la carrera esto, ¿no? Siempre que una persona usa corticoides de forma prolongada, ¿no? Incluso en algunos textos dicen, ya más de 5 días ya es usar un corticoide de manera prolongada, bueno, dependiendo de la cantidad que tú utilices, ¿no? Pero si se usa los corticoides de manera prolongada, tenemos que hacer una disminución o sea, tenemos que llevar al paciente a un retiro de este corticoide, pero tiene que ser un retiro escalonado, chicos. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos usando el corticoide de manera, pues, diaria, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestra propia glándula suprarrenal va a interpretar esto como que, bueno, hay suficiente corticoide en el torrente sanguíneo, así que yo no necesito producir más corticoides, ¿no? Más cortisol ya no necesito producir. Así que se va inhibiendo el eje, chicos, ¿no? Tanto arriba como, o sea, la ACTH se inhibe, la liberadora de corticotropina se inhibe, porque pues hay corticoides exógenos que le están avisando al cuerpo que no necesitan producirse más, ¿ya? Entonces el cuerpo deja de producirlos, ¿no? Esos centros se dejan de activar. ¿Y qué pasa si yo corto este suministro de corticoides exógenos así de golpe? No es que de inmediato se activa y mi hipotálamo dice, bueno, ya tengo que empezar a trabajar, ya se acabaron las vacaciones, así que tengo que empezar a producir otra vez liberadora de corticotropina. No, los centros se han inactivado, entonces hasta que vuelvan a producir hormonas suprarrenales va a pasar todavía un tiempo. Entonces, ustedes, chicos, creen que podríamos vivir sin esta respuesta. Es nuestra respuesta principal ante el estrés. Nosotros estamos 2 días con una supresión de corticoides y no vamos a poder sobrevivir. Vamos a entrar a una crisis addisoniana, que es lo que está diciendo abajo, ¿no? Entonces, no podríamos sobrevivir, ¿no? Por eso es la importancia de que si una persona está utilizando corticoides de manera continua, le hagamos una suspensión escalonada, ¿no? Le bajamos a la mitad de la dosis una semana, la siguiente semana otra vez recortamos a la mitad de la dosis. Esto va a permitir
que su mismo cuerpo, sus mismos centros en el hipotálamo y en la hipófisis vayan produciendo corticoide por sí solo. Vaya recordando otra vez su trabajo y vayan produciendo corticoides de nuevo, ¿ya? Y es así como se hace. Entonces, nunca se suspenden corticoides de golpe, porque van a inducir al paciente a una crisis addisoniana. Y una crisis addisoniana que no se trata, el paciente se te muere, ¿no? En la crisis addisoniana hay que recordar una triada, la triada de Addison, ¿no? Que es una emergencia. Vamos a tener hiponatremia, vamos a tener hipoglicemia y vamos a tener hipotensión. Y la parte de hipotensión tiene mucho que ver con que también se ha cortado, se ha suprimido la producción de aldosterona, ¿no? Por la destrucción, pues, de la glándula suprarrenal. Bien, chicos, entonces tenemos la triada clásica. Eso les hablaba de la crisis addisoniana, para que se les prenda, por favor, y nunca cometan el error de suspender un corticoide de larga data de manera rápida, ¿no? Pero en general la enfermedad de Addison es una situación más insidiosa, que se desarrolla más en el tiempo y nos permite reconocer su patrón para su diagnóstico, ¿no? Nos permite sospechar. ¿Qué quiere decir la enfermedad de Addison? Que los glucocorticoides se están produciendo, pero en poca cantidad, ¿no? Es poco los corticoides que necesitan. Si el paciente está en una situación tranquila, no va a sentir la pegada de esta enfermedad, pero cuando el paciente entre a una situación de estrés, ya sea un estrés emocional o un tipo de estrés más que todo físico, una infección o algo de eso en la que su cuerpo requiera de mayor energía, no va a tener cómo conseguir estos metabolitos porque su glándula suprarrenal no está funcionando bien. Entonces ahí empieza a aparecer la tríada clásica, la hipotensión que va a estar siempre, hiponatremia con hipercalemia e hiperpigmentación. La hiperpigmentación, yo lo he mencionado antes, no sé si alguien recuerda, lo he mencionado cuando estábamos viendo la celularidad a nivel de la hipófisis, ¿no? Y hay unas células a nivel de la adenohipófisis que están en el limbo con la neurohipófisis que se encargan de la parte de la pigmentación. ¿Alguien recuerda qué tipo de células eran? Nadie se acuerda, todos se durmieron en la clase. Eh, Habló de las células estimulantes de melanocitos, chicos, ¿ya? Estas células, ¿por qué son importantes? Porque son células corticótropas. Se parecen, son casi idénticas a las células que producen ACTH a nivel de la adenohipófisis. Entonces, si hay una destrucción de la glándula suprarrenal, chicos, que es la principal causa, hay una tuberculosis en las glándulas suprarrenales. Se han destruido las glándulas suprarrenales. ¿Qué va a pasar a nivel de la adenohipófisis? ¿Qué va a pasar a nivel de la ACTH? ¿Qué pasa con la ACTH? Chicos, ¿qué pasa con la ACTH si se destruyen las suprarrenales? ¿Siguen estimulando o dejan de estimular? Dejas de estimular. A ver, a ver. Si se destruye la célula suprarrenal, ¿qué pasa con la ACTH? La ACTH, justo su estímulo, pues va a ser el estrés, ¿no? Su estímulo ¿qué le produce una retroalimentación negativa a la ACTH? ¿Qué hace que se suspenda su estimulación, la ACTH? Chicos, vamos, ya vamos a terminar. ¿O quieren que les pregunte por nombres? A ver. Kenneth, ¿estás? Kenneth Sí, Molina. doctora. Kenneth, ¿tú qué crees que pase con la ACTH, o sea, desde arriba, en la hipófisis? ¿Qué pasa si se destruyen las suprarrenales? Mm, que haya un aumento de la ACTH, doctora.
Exacto, muy bien, Kenny. Eso es lo que va a pasar. No va a lograr nada porque no hay glándula suprarrenal donde puede estimular el corticoide, pero la ACTH se va a seguir produciendo, incluso sin medida se va a producir, ¿no? Porque pues se desespera porque no, la función para que la cual está diseñada no se está cumpliendo porque la glándula ha sido destruida. Entonces se produce y se produce y se produce y se produce, aunque no tenga efecto, se sigue produciendo, porque igual lo que le diría que se deje de producir sería justamente que aumente pues el cortisol. Ante el aumento de cortisol, la CTH ahí pararía su producción, ¿no? Pero acá como no se produce el cortisol, la CTH sigue y sigue y sigue. Y estas células que producen ACTH son muy similares, por no decir idénticas, a las que producen estimulación de melanocitos. Por esto, estos melanocitos, estas células estimulantes de melanocitos se producen y se producen y se producen. ¿Y qué va a pasar con el paciente? Se hiperpigmenta y se hiperpigmenta y se hiperpigmenta y por lo tanto, pues aparece así. Si ustedes ven a un paciente hiperpigmentado, lo primero que tienen que descartar, pues, es una enfermedad de Addison, chicos, ¿no? Por eso estas fotografías incluso se las he pasado en la segunda clase, la hiperpigmentación de Addison, ¿no? Ya traspasa una acantosis nírica. Nosotros vemos, pues, en las zonas de pliegue hiperpigmentación, como estamos viendo acá, y podríamos decir acantosis níricas, pero si empezamos a ver en encías la hiperpigmentación, ¿no? Como estamos viendo ahí, en todo la piel del paciente, ahí para en la oreja, porque lo primero que hay que descartar es una enfermedad de Addison, ¿no? Entonces, la hiperpigmentación es en realidad lo que visualmente más nos jala hacia ese diagnóstico. Si además encontramos que el paciente es hipotenso porque por la destrucción de sus suprarrenales también la aldosterona ha dejado de producirse y la hipotensión es continua, y además, igual por la aldosterona va a haber una hiponatremia con hipercalemia, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos la triada de Addison, y esta es una enfermedad de Addison, hasta no demostrar lo contrario, ¿no? Bien, ya dejamos atrás la capa fascicular, que es la que hemos visto, y ya nos vamos a la última capa, que es la capa reticular, ¿no? Donde se producen andrógenos. La función principal de los andrógenos es que mientras estemos en la etapa de la pubertad, aparezcan las características sexuales externas, ¿no? Entonces van a ir, pues, va a ir habiendo una diferenciación entre lo femenino y lo masculino a raíz de los andrógenos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la función androgénica a este nivel es muy reducida en el varón, porque en el varón el 95% de esta función la van a realizar los testículos, ¿ya? Se va a realizar en los testículos. Entonces, acá, digamos, en un varón, si pierde la capa reticular o pierde la glándula suprarrenal, a nivel de andrógenos no va a haber ningún cambio evidente, ¿ya? En las mujeres sí, chicos, ¿no? En las mujeres es el 50-50. El 50% de nuestras características masculinas y de que funcione eh, el eje menstrual, el eje de la gestación, el 50% depende de esta capa, de los andrógenos que se producen en esta capa, y el otro 50% va a depender de los ovarios. Entonces, en la mujer sí vamos a ver características, pues, dependiendo a qué tira la enfermedad, ¿no? A un hiperandrogenismo, si hay una hipersecreción a nivel de toda esa glándula suprarrenal, o un hipoandrogenismo, ¿no? Si hay una destrucción de la glándula suprarrenal, que es lo más clásico. Una mujer con destrucción de la glándula suprarrenal por una tuberculosis, digamos, va a tener Addison, con la triada de Addison que acabamos de ver, y también va a tener alteraciones hormonales en su eje. La regla se va a discontinuar, va a haber trastorno, no, va a haber problemas de fertilidad, ¿no? Entonces va a arrastrar también este problema, ¿no? Bueno, entonces esto, lo de los andrógenos realmente lo vamos a ver muchísimo más a fondo, pues cuando veamos FSH y todo lo que sean gonadotropinas en la segunda parte del curso. Bien, chicos, entonces para terminar, ya vamos con la parte medular de las glándulas suprarrenales, donde se producen las catecolaminas, ¿no?
Entonces, hemos dicho que las catecolaminas dan la respuesta inicial de luchar o de huir, ¿no? Entonces, siempre nos decía, me acuerdo mucho de este ejemplo de una profesora de biología, en la que eh, imagínense pues que están en un taller mecánico, ¿no? Entonces, un trabajador está pues activa la gata del carro para subir el carro y se pone debajo del carro para tratar de reparar alguna cosa, ¿no? Entonces ahí cerca está su madre, ¿no? Supongamos, ¿no? Una señora anciana. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gata cede, el carro cae sobre el hombre y la mujer se desespera en ese momento, libera un montón de adrenalina, llega hasta el carro y la mujer tiene la fuerza de levantar el carro, o pues no levantarlo totalmente, pero de levantar el carro lo suficiente como para que el hombre pueda salir debajo del carro, ¿no? Entonces, eso que ha sucedido ha sido netamente efecto de la adrenalina y la noradrenalina. ¿Por qué? Porque en ese momento estas dos hormonas que tienen una acción muy corta pero ultra poderosa van a garantizar que todos los músculos del cuerpo, porque esto es más una respuesta impensada, no es racional, es algo totalmente de lo primero que se te ocurre, y los músculos son los que van a actuar ante una situación específica de esas. Entonces, se llenan de metabolitos, los músculos se llenan de glucosa, se llenan de irrigación sanguínea y tienen el poder suficiente para hacer algo que en una situación normal jamás podrían ser capaces de hacer, ¿no? Entonces, ahí ha sido netamente actividad de la adrenalina y la noradrenalina. ¿Ah? La respuesta que tiene, las actividades que tiene son similares a la del cortisol, pero mucho más poderosas, pero muchísimo más cortas, ¿no? Eh, Acá tenemos solamente para describirles un poco la vía, que la noradrenalina pues se termina convirtiendo en adrenalina, que es más poderosa, pero las dos se van a liberar de igual forma. Finalmente se degradan a nivel del hígado, pues sí se van a eliminar por vía renal en forma de ácido vanilmannélico, que es lo que podemos nosotros dosar cuando se sospecha de situaciones en las que se está produciendo demasiada adrenalina y noradrenalina, ¿no? Que justo es la situación patológica que vamos a ver, ¿no? Porque se imaginan ustedes esta situación que les acabo de decir de estrés y este poder que tienen las catecolaminas, que se suceda continuamente en el cuerpo, sería algo pues realmente intolerable. Y esto les pasa a los pacientes con un tumor especial que aparece en la médula suprarrenal y que puede producir la liberación constante de adrenalina y noradrenalina sin que haya una situación de estrés que lo amerite. Ese tipo de tumor se llama feocromocitoma, ¿ya? El feocromocitoma es una situación que puede generar realmente una emergencia. ¿Qué va a producir en el cuerpo? Lo que estamos viendo ahí, ¿no? Todas esas alteraciones, mayor disponibilidad rápida de metabolitos, pero al mismo tiempo mayor uso de estos metabolitos. En el sistema cardiovascular es donde se ve su mayor y más peligroso efecto, porque hay una hipertensión no controlada que puede dañar los diferentes órganos y sistemas. Son hipertensiones muy elevadas, sobre todo en pacientes jóvenes. Entonces, paciente joven con hipertensión, sospechen de un feocromocitoma, sobre todo si las presiones superan valores de 160 en la sistólica y 100, 120 en la diastólica, ¿no? Son presiones realmente altas porque las catecolaminas también inducen una vasoconstricción muy poderosa, ¿ya? Entonces, si está vasoconstreñido el sistema vascular todo el tiempo, la hipertensión es intolerable, puede llegar pues a, a sangrados intraencefálicos, puede llegar pues a muertes, pues incluso muertes súbitas, arritmias severas, ¿no? Entonces, los feocromocitomas se tienen que, una vez que se tiene la sospecha, que hay que sospecharla, ya les digo, en la situación de un paciente joven con hipertensión, con nerviosismo, con sudoración, una suerte de un hipertiroidismo se parece mucho, pero con los síntomas más exacerbados, ¿no? Más la hipertensión que les estoy diciendo que es lo cardenal que sucede.
Entonces, por favor, no hay que dejar ir a ese muchacho con esos signos y síntomas. Hay que hacer un estudio de feocromocitoma, que habitualmente es una tomografía magnética, y se tiene que operar ese tumor, sacar esa glándula suprarrenal si es necesario donde está el tumor, a la brevedad posible. Esto realmente es una emergencia, los feocromocitomas. Listo, chicos, creo que es la última diapositiva. No sé si tienen alguna pregunta. Preguntas, comentarios. Es el último tema para su examen, chicos, por favor. Ya coordinaré con los delegados cuando tomamos el examen. El próximo lunes, probablemente que nos toque, ¿no? Que estaremos coordinando. Pero hasta acá entra la primera parte del curso, chicos. ¿Alguna pregunta? Doctorita, buenas noches. No sé si nos podemos quedar al final de la clase. Somos Vamos. el grupo de rotación. Ya, ya, chicos, no se preocupen. Gracias, ¿Para qué doctorita. mañana? Ya, Sí, doctorita. Doctora, dime. dijo que ¿qué pasaba en la zona reticular cuando a partir de los 8 años, en la etapa de pubertad, que se liberaba? Que, que la zona reticular recién madura a ese nivel, Ah, ¿no? Antes de eso, vale. solamente tenemos, hasta los 3 años, solamente tenemos capa glomerular y capa fascicular. A partir del tercer año de vida, recién se empieza a formar de forma muy incipiente la zona reticular, que va a madurar hacia los 8 años, porque la función de la zona reticular es la parte de la liberación androgénica. Entonces, ahí pues se van a ir dando las características sexuales de inicio, pues para entrar a la pubertad, ¿no? Por eso es que es la que se desarrolla de forma más tardía. Vaya, gracias, doctora. Uh-huh. Y ya sigue durante toda nuestra vida, pues, en esa porción, y nos ayuda, pues, a liberar andrógenos, ¿no? También, doctora, en caso de que haya una alteración en esta capa, que por algún motivo no se desarrolla adecuadamente, puede haber, en ese momento puede haber defectos para la pubertad, o sea, que tenga menos características sexuales. Claro que sí, claro que sí. En la mujer muchísimo más que en el varón, hemos dicho, ¿no? En el varón, la testosterona que se produce en el testículo se va a encargar, no le importa ese 5% de la capa reticular. Pero en la mujer, una pubertad retrasada, por ejemplo, si es una niña en la que se ha destruido la glándula suprarrenal por una tuberculosis, eso va a pasar, un retraso puberal, ¿ya? Un retraso en la aparición de las características sexuales femeninas, pues, ¿no? Va a llegar a los 14 años, 15 años, y todavía pues no va a tener vello púbico, los senos no se van a desarrollar adecuadamente, pues, ¿no? Y toda la redistribución grasa todavía no se va a dar, las caderas van a estar todavía planas. Entonces eso es un retraso puberal, que sí se puede dar en las mujeres por la destrucción de la zona reticular. Ya, gracias, doctora, por la aclaración. Bien, chicos. Muy bien, chicos, tienen bastante que estudiar, así que espero que se tomen la semana para eso. Bien, chicos, sería todo con los demás. Uy, no se va a hacer una clase súper larga. Los muchachos del grupo de rotación. Hasta mañana, hasta el próximo lunes, chicos.